Trigonometría del triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Entramos al ejemplo número 5. OABCD es una pirámide recta de base cuadrada de 4 centímetros de lado, tal como se muestra en la figura. El vértice D se encuentra a una distancia de 3 unidades de x, que es el centro del cuadrado OABC. M es el punto medio de la arista AB. Para tener claridad respecto a esta figura, vamos a ubicarla con mucho cuidado en el siguiente diagrama. En este diagrama nosotros vemos la misma pirámide que se encuentra en el ejercicio. El ejercicio nos dice varias cosas. La primera, que la base de esta pirámide, si la vemos desde arriba, es una base cuadrada. Y esa base cuadrada mide 4 centímetros en cada uno, o 4 centímetros en cada uno de sus lados. Segunda cosa que nos dice, el punto más alto de la pirámide es el vértice D. Y ese vértice D está a una distancia de 3 unidades de X. X es el centro de la base. Por eso cuando lo vemos desde arriba, el punto D y el punto X coinciden. Entonces lo que me está diciendo ese ejercicio es que esa distancia que hay entre D y X es de 3 unidades. Entonces ahí está marcado. Otra cosa que me está diciendo es que M, el punto M, está justo a la mitad de la arista AB. Entonces esa es importante. Entonces aquí tenemos la misma pirámide que nos está mostrando el ejercicio. Bien, vamos a continuar entonces resolviendo los incisos que me están preguntando. Inciso A. Halle la longitud de X a M. Si nosotros vemos con cuidado la longitud de X a M, es justo la longitud que va en esta parte. Ahí queda marcado claramente de X a M. No hay que olvidarse que cada lado de la base cuadrada mide 4 centímetros y que X está en el centro y que M está en el punto medio. Es fácil entonces darse cuenta de que esa distancia debe de ser de 2 unidades. De la mitad, vamos a verlo desde arriba, de la mitad a una orilla. Si toda la base mide 4, la mitad mide 2 unidades y esta es obviamente paralela a cualquier lado. Entonces, para este inciso A, entonces nuestra respuesta será que la longitud xm debe de ser igual a 2. En nuestra respuesta vemos la distancia de la altura, que son 3 unidades, y xm, que vale 2. Vamos al inciso B, calcular la longitud de dm. Si nosotros vemos con calma la longitud dm, nos damos cuenta que dm es la longitud que va del vértice que está en la punta de la pirámide justo al punto medio de un extremo. Ahí lo podemos ver. Entonces se refiere a esa longitud. Ahora bien, viendo este caso y percatándonos con mucho cuidado, podemos darnos cuenta de que con las líneas punteadas se está formando un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto se encuentra justo en el vértice X. El triángulo rectángulo del que estamos hablando es el triángulo DXM. Por tanto, para este inciso lo que tenemos que aplicar es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué lo podemos aplicar aquí? Número 1, porque nos están pidiendo un lado del triángulo que está en líneas punteadas, y 2, porque conocemos los otros dos lados. El teorema de Pitágoras para este triángulo nos dice que dm al cuadrado, que es la hipotenusa, debe de ser igual a dx al cuadrado, un primer cateto, más xm al cuadrado, que es el segundo cateto. Los dos catetos, el valor de los dos catetos son perfectamente conocidos. Por tanto, nosotros podemos hacer el cálculo correspondiente. Sustituimos entonces y decimos que dm, ya despejado, debe de ser igual a la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Si hacemos esta operación, y la podemos hacer en la calculadora graficadora, observaremos que el resultado es exactamente igual a raíz de 13. Raíz de 13
es equivalente a o es aproximado a 3.605555 y sucesivamente. Si nosotros pensamos en este resultado a tres cifras significativas, debemos de decir que dm es igual a 3.61. Esa sería nuestra primera respuesta importante. Bien, ya tenemos el inciso B. Inciso C. Calcule el ángulo formado por la cara ABD y la base OABC. ¿Quién es la cara ABD? La cara ABD es esta cara lateral, es un triángulo, es esta cara lateral en tono rojo de nuestra pirámide. Y la base, pues es la base cuadrada. Entonces, el ángulo que nos están pidiendo es el ángulo que se forma entre la cara lateral y la base. Las dos caras que en este caso están representadas en un tono rojizo. Si nosotros vemos con cuidado ese ángulo que se forma entre las dos, es ese ángulo, vamos a verlo, se refiere entonces al ángulo que se encuentra en nuestro triángulo rectángulo punteado. Es decir, para encontrar el ángulo entre la cara y la base, debo de calcular el ángulo DMX. Se están refiriendo justo a ese ángulo. Por tanto, para resolver el inciso C, debo de calcular el ángulo, reitero, DMX. Dado que ese ángulo pertenece al triángulo rectángulo con vértices DMX y de ese triángulo rectángulo conocemos la longitud de sus tres lados, puedo utilizar cualquiera de las funciones trigonométricas, seno o coseno o tangente, dado que tengo toda la información. Por ejemplo, si yo utilizo la función seno para calcular ese ángulo, debo de decir que el seno de DMX debe de ser igual a su cateto opuesto entre su hipotenusa. Si uso coseno, debo de decir que el coseno de DMX debe de ser el cateto adyacente a M sobre la hipotenusa, o sea 2 entre 3.61. Y si uso la tangente de DMX, eso es igual a la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, es decir, 3 medios. Con cualquiera de estas tres yo puedo calcular el ángulo en cuestión. ¿Cómo calcular el ángulo en cuestión? Por ejemplo, si yo utilizo la función seno, para despejar el puro ángulo debería de calcular seno a la menos 1 de 3.61. Si utilizo la función coseno, debería de calcular entonces el coseno a la menos 1 de 2 entre 3.61. Y si utilizo la tangente, debería de calcular entonces tangente a la menos 1 de 3 entre 2. Vamos a ver entonces estas cuentas en la calculadora graficadora para poder llegar a una conclusión al respecto. En nuestra calculadora graficadora nosotros podemos hacer el cálculo del inciso B. Por ejemplo, comencemos con eso. Decimos en el menú Run Matrix que podemos calcular la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado y a eso sumarle el segundo cateto, que es 2 elevado al cuadrado. Le pedimos que nos dé este cálculo y es justo la raíz de 13. La calculadora graficadora tiene un botón llamado FD que nos permite cambiar los resultados de su forma de fracción a su forma de decimal. En este caso, la raíz de 13 tiene una aproximación decimal del 3.605551 que ya habíamos dicho antes. Y ya dijimos que lo representamos a tres cifras significativas como 3.61. Ahora bien, vamos a calcular el ángulo con cualquiera de las tres funciones. Por ejemplo, si lo hacemos con la función seno, el ángulo se calcula como seno a la menos 1 de 3 entre 3.61. Y eso nos da un resultado de 56.20. Si lo hacemos con la función coseno, deberíamos calcular el coseno de 2 entre 3.61 y eso nos da un valor de 56.3569. A tres cifras significativas, eso significa 56.4. Noten la diferencia, 56.2, 56.4. Y si finalmente usamos la tangente, tendríamos que calcular la tangente a la menos 1 de 3 entre 2, lo cual nos va a dar por resultado
56.3 a 3 cifras significativas. ¿A qué conclusión estamos llegando? Que con las tres funciones, con el uso de estas funciones, el ángulo deberá de tener un valor de 56.3 grados más menos 0.1 grado, es decir, desde 56.2 o hasta 56.4. Para validar, para que sea correcta la solución, será necesario mostrar el procedimiento, ya que el procedimiento es el que nos va a sustentar el resultado correcto en este caso. Bueno, con esto cerramos este ejemplo número 5.